Ok, entonces el análisis ABA es una metodología para evaluar la eficiencia de un producto que sería saber si logré el resultado esperado haciendo un uso óptimo de los recursos que teníamos. Entonces esa es eficiencia. Y el ABA lo que me permite a mí es analizar el valor que cada etapa del proceso le va agregando a un producto o a un servicio final. Entonces, lo normal de los análisis ABA es que los hacemos en una parte de toda la producción, en un proceso específico o inclusive en un subproceso del proceso completo, como en alguna secuencia de tareas o así que estamos realizando. Y lo que queremos ver es si le estamos agregando valor al producto. Cuando hablamos de que se le agrega valor al producto, el valor se agrega desde la perspectiva del cliente, ¿cierto? Ya habíamos visto las mudas hace un par de semanas, entonces ustedes saben que hay un montón de desperdicios que se pueden dar dentro de una empresa y el tema de la muda es que el cliente no va a pagar por esos desperdicios. Entonces, si yo muevo el material de un lado a otro de mi planta, el cliente no va a pagar por todos esos transportes internos. Al cliente el único transporte que le interesa es el que hace que el producto le llegue a él. Entonces, mover el equipo de un lado para otro es un desperdicio y al cliente no le agrega valor esa tarea. Tal vez las inspecciones de calidad, yo hago 3 o 4 y al cliente las primeras no le agregan ningún valor. Para el cliente solamente tiene valor la última inspección donde yo reviso que a él le llegue el producto que pidió, con la fecha en la que pidió que le llegara, en la cantidad correcta y ya. Y todas las revisiones de calidad que yo hice antes al cliente no le aportan valor, entonces son desperdicios para él. Entonces, todas esas actividades que no le agregan valor son las que en un análisis de valor agregado deberíamos identificar. ¿Por qué? Porque el chiste de este análisis es dejar al final únicamente las actividades que sí agregan valor desde la perspectiva del cliente. Todas esas actividades que el cliente siente que son importantes, que el cliente siente que son valiosas y por las que el cliente está dispuesto a entregar dinero. Entonces, minimizo los desperdicios, quito las actividades innecesarias, dejo solo las necesarias. Mi cadena de valor de verdad es una cadena de valor, o sea, voy agregando valor en cada etapa del proceso y al cliente le llega lo que él esperaría que le llegue, sabiendo que todo lo que nosotros hicimos fue para el bien del cliente. Entonces, voy que se me quedó pegado esto. Ok, ¿cómo identificamos a las actividades que añaden valor? Ya dijimos que son las que el cliente considera apropiadas. Sin embargo, hay otras actividades que aunque no generan valor para el cliente, van a generar valor para la empresa. Son todas esas cosas que cuando uno está en una empresa, uno dice, bueno, es que el cliente ni siquiera sabe que hacemos esto, pero hay que hacerlo. Entonces, el cliente interno también es importante. Puede ser que si yo no hago esta inspección de calidad, y yo le paso esta pieza sin inspeccionarla al siguiente proceso, que sería un cliente interno, al siguiente en el proceso dentro de la empresa, y le llegue basura a esa persona. Y entonces para esa persona que está dentro de la empresa sí añade valor el hecho de que yo haga las inspecciones de calidad. Entonces hay que buscar ese balance entre las actividades que generan valor para el cliente y las que generan valor para la empresa. No es que vamos a justificar que estamos haciendo actividades porque la empresa siempre las hace o porque una persona en la empresa lo considera importante, sino que hay que buscar el balance de mantener todas las actividades que generan valor para los dos, pero de verdad que genere valor, porque a veces hay actividades que generan, digamos que generan empleos, pero el hecho de que haya una persona haciendo la actividad no le da valor a la actividad. Entonces hay que tener como ese cuidado de que a la hora de hacer el análisis estemos de verdad pensando en qué cosas generan valor y no qué cosas son las que siempre hemos hecho o no qué pobrecito Juancito, porque si dejamos de hacer esto hay que echarlo. Esa parte no se considera en el análisis de valor agregado. Profesora, yo tengo ahí tal vez como un Sí, ejemplo. claro, En, dígame. en la empresa que yo trabajo, bueno, Fuerza y Luz, hay Ujú. un, ¿cómo se llama? Hay una iniciativa de parte del ICE que nos obliga a nosotros también, por ser del grupo ICE, vender cocinas de inducción. Ajá, Las, la venta, bueno, no hay como kit, ¿ah? Pero hay un informe que nos pide la gerencia o alguna jefatura, no el ICE, sino propiamente de Fuerza y Luz, que ujú, nos, que nos solicita indicar cuántas cocinas se vendieron durante el mes.
pero, Ajá. digamos, ese no es el problema. Eso sí es importante. Pero lo que nos piden es, digamos, clientes que solicitaron la cocina y que tienen un NIS asociado, porque también podemos vender las cocinas eh, que hayan sido pagadas al contado. Ah, ok. Pero lo que quieren ver no es, digamos, en cuánto se vendió la cocina o cuántas cocinas se llevaron, ni nada de eso, sino lo que ellos pretenden ver es como la disminución o el aumento de kilowatts en la residencia de donde compraron ese servicio, la cocina. ¿Ah? Ujú, para ver si la cocina tiene un impacto de verdad o no. Sí, yo les decía que de ahí, eso no era muy claro porque de ahí, yo puedo comprar la cocina y regalársela a mi mamá, por ejemplo. Sí. Eso no nos quiere decir que el cliente esté utilizando la cocina en su servicio. O también compró la cocina y es para usarla en Punta Arenas y nosotros no tenemos, digamos, servicio ahí, no damos servicio Ujú. ahí. Sí, Entonces, entonces están haciendo un reporte que desde tu perspectiva no necesariamente está reportando lo que se espera. correcto, porque además se ha visto de que hay clientes que, digamos, como son cocinas de inducción, se suponía que cambiaban la cocina de gas por una de inducción, eh, iba a haber como tal vez un aumento en la Ujú. electricidad, en el consumo eléctrico, pero más bien lo que uno ve son disminuciones. Entonces uno no sabe si es que tal vez por la pandemia se fueron para donde otros familiares o tal vez ahí la cocina se hizo su trabajo, que es disminuir el consumo eléctrico. Pero digamos, como empresa eléctrica, más bien a nosotros lo que nos funciona es que consuman más electricidad, no que Ajá, disminuyan. como cambiarla de gas por una plantilla de inducción o así. Sí, Sí, es que habría que ver qué tanto tienen que apuntar en el reporte, porque si en algún lado se le preguntó a la persona, ¿la compra para su uso o se la va a llevar a otro lado? Supongo que todo eso se puede apuntar. El tema es que es más burocracia todavía, o sea, es hacer un reporte mucho más grande. En algún lado hay alguien que quiere justificar seguir vendiendo las cocinas y está haciendo todo lo posible por conseguir la información. O sea, y se sí, entiende, se entiende que ahí sí, es el trabajo de alguien, pero sí, tal vez hay demasiada, digamos que demasiadas variables que no necesariamente se están recopilando, sí, pero sí, un es que ejemplo de yo actividades decía, que no agregan valor. Ajá. hoy estamos vendiendo cocinas de inducción. Es capaz que el día de mañana quieren vender licuadoras y también van a querer lo mismo. Entonces no es como muy lógico, digamos, si fuéramos monje, a uno no le importa para qué quiere la cocina, nada más que la vende y listo, llévesela. Ujú. Pero así como tanto detalle para ver si hubo o no hubo disminución en el consumo eléctrico, habiendo tantas variables, tanta cosa que se puede salir de las manos como de los clientes, y no le veo como sentido hacer un informe sobre eso. Más bien quita tiempo. Sí, les está consumiendo a ustedes tiempo que podrían estar usando en vender más cocinas independientemente de para qué se vayan a usar, a dónde se las vayan a llevar. Pero sí, ese es, digamos, hay muchas actividades que no añaden valor, que no están asociadas propiamente al producto en sí o al servicio en sí, sino que son actividades de información. Generar reportes, asistir a reuniones es otra que también son actividades que no siempre añaden valor. Todo lo que tiene que ver con movimientos de información a veces es más pesado que los movimientos de material. Y es verdad, digamos, esos son parte de los procesos, hay que considerarlos, pero si no están agregando valor, hay que decidir de dónde se empiezan a cortar o si hay forma de simplificarlos, así que también más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Si hay forma de simplificar algo, de agrupar varias tareas como en una sola y demás, porque tal vez yo digo, bueno, es que este reporte que todos hacemos es lentísimo y nada que ver. Tal vez lo más fácil es que mientras el cliente está comprando la cocina, al final hay una encuestita no sé, de esas que por teléfono se la hacen a uno mismo después de la venta, o si es presencial, pues en algún lado hay una pantallita donde marco 3 o 4 preguntas que sean, ¿compró la cocina a inducción? ¿Dónde la planea utilizar? ¿En el lugar donde vive? ¿En otro lugar? Bla. Y que eso se vaya directo a un formulario en línea.
Y entonces ya en algún lado alguien nada más descarga la hoja de Word o la hoja de Excel con las respuestas, que no está tampoco pegado al techo. Lo que hay que comprar es un servicio que me permita a mí centralizar todas esas respuestas en un solo sitio. Y tal vez eso es más fácil y más rápido que tener gente dedicada a hacer reportes, que esa es una de las formas en las que uno, ahora lo vamos a ver con el análisis completo, uno tiene que pensar en todas las opciones. Si yo puedo unificar varias tareas, si yo puedo eliminar del todo tareas, etcétera. Entonces, si no se puede eliminar del todo el reporte de la cocina, tal vez hay una forma más eficiente de hacerlo o una forma más rápida de hacerlo que no esté consumiendo horas hombre en hacer el reporte cuando realmente las horas hombre generan producción por otras cosas, no por hacer reportes. Pero Sí, sí. de hecho, perdón, profesora, Ujú, de hecho es engorroso porque, digamos, una cocina que se vendió en marzo, por ejemplo, hay que averiguar sobre el servicio eléctrico cuánto era el consumo antes de venderle la cocina al cliente. ujú. Y así, digamos, el histórico de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y ahora octubre de esa cocina en Ujú. ese servicio eléctrico. Y Entonces se va y para volviendo como atrás, un ¿cuántos histórico. meses también? Supongo que para atrás de la venta a la cocina también tienen que buscar un montón de meses. Se consigue, hay un reporte que tira el consumo de los últimos 6 meses. Sí, 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 es demasiado trabajo para averiguar si una cocina cumplió su función o no. Sí, de hecho hay muchos reportes, digamos, en el sector público que nos hacen hacer y uno se pregunta, ¿y esto para qué? Ujú, ujú. Y, y digamos, no, hay un sistema que se llama Query Builder, constructor de, constructor ahí de algo. La Ujú. verdad es que ellos lo que nos dan es reportería, pero también hay que hacer como un análisis profundo para saber cuál es el reporte que se ajusta a lo que la jefatura mía está solicitando. Pero en comparación con otra sucursal va a empezar a utilizar otro reporte que les parece. Entonces, al final no hay como un alineamiento de que todos utilicemos la misma metodología, sino como que lo dejan a la libre. Entonces, Ujú. usualmente hay como, somos la misma empresa, pero como que hay una competencia en cuál lleva mejores indicadores y todo eso. Entonces Oh, sí, terrible. uno se cuestiona, ¿y cuál es la lógica? No, ¿y cuál es el liderazgo que hay también dentro de la empresa? Si el líder no logra alinear a todos para que todos vayan como al mismo ritmo o con los mismos estándares, obviamente también el problema va desde más arriba. Pero sí me parece importante rescatar de lo que dijiste, Gabriel, que a veces, digamos, y no es solo en servicios, en producción pasa lo mismo. Los movimientos de información tienden a ser mucho más engorrosos que los movimientos de materiales y de producto en proceso o terminado. Es mucho más usual que la gente esté perdiendo tiempo en hacer reportes o en rellenar registros o en apuntar información que alguien necesita para hacer análisis más adelante. En eso es en lo que se pierde más tiempo y de hecho por eso es que hacemos los análisis de valor agregado para encontrar como esas actividades donde estamos perdiendo el tiempo y las actividades en las que realmente estamos generando valor. El tema ahí es tomar la decisión, digamos que certera de si una actividad se elimina o no, porque tal vez el reporte que vos querés eliminar, alguien más no lo quiere eliminar, entonces ahí es donde entra un poco lo subjetivo, pero ahorita vamos a ver como qué alternativas hay como para poner de acuerdo a varias personas respecto a cuáles son las que se pueden quedar y cuáles son las actividades que se tienen que ir, que de hecho a eso es a lo que seguíamos. Entonces, vamos a ver, ok, consideramos que hay actividades que generan valor para el cliente, actividades que generan valor para la empresa. Entonces, ¿cómo se hace el análisis? Lo primero es obviamente elegir el proceso que vamos a analizar, pero cuando hablamos de elegirlo me refiero a caracterizarlo de inicio a fin, o sea, saber bien dónde empieza y saber bien dónde termina. Hay procesos a veces que se solapan unos con otros o que están como sobrepuestos. Entonces, lo primero es saber dónde está empezando el proceso que vamos a analizar, dónde termina el proceso que vamos a analizar, si ese proceso está como cruzado con otros procesos o requiere apoyo de otros procesos, definir desde el inicio cuando el proceso que, digamos, para el proceso que vamos a analizar, qué parte es la que
de verdad me interesa y qué cosas no vamos a considerar como parte de ese proceso. Porque si uno empieza a decir, bueno, es que después de aquí le mandamos el reporte a fulano y fulano se lo manda a 5 personas más y ya empiezo a ver qué hacen esas 5 personas, entonces ya me estoy perdiendo del proceso principal, que tal vez el proceso principal es solo hacer un reporte, por ejemplo. Entonces siempre definir muy bien cuál es el proceso que vamos a analizar. Después hacemos el listado de todas las actividades de ese proceso. Las actividades es cada una de esas tareas pequeñitas que hay que ir haciendo para que el proceso se complete. Y luego hacemos, deberíamos sacar los tiempos asociados a cada actividad. Si no tenemos esos tiempos, hay que ir a cronometrarlos a donde están ocurriendo. Entonces, hay toda una rama de la ingeniería que se llama ingeniería de métodos o análisis de métodos, que es toda la parte que se dedica al estudio del trabajo, es decir, a las formas en las que yo puedo analizar cómo se está realizando un trabajo y es donde se hacen, vamos a ver, ustedes han visto diagramas de flujo, pero no sé si han visto diagramas hombre-máquina, ¿han visto, chicos? ¿O eso no? Sí, Sí, sí señora. los hemos visto. Sí, en Sí. métodos 1. Ah, ok, ustedes vieron métodos y entonces también vieron diagramas de mano derecha y mano izquierda y todas esas historias. De esos vimos como la teoría, En nada más. teoría. Ujú, ok, Ujú. entonces digamos que tienen Sí. la teoría por lo menos. Al final la práctica es hacer varios de esos uno detrás de otro hasta que uno ya se suelta, digamos. Pero entonces sí existe toda esa forma en la que nosotros analizamos un trabajo, lo descomponemos en las partes que lo conforman, sacamos el tiempo que toma hacer cada actividad y obviamente cronometrar eso una sola vez no es suficiente, hay que hacerlo muchas veces. Muchas veces, no sé, depende de qué tan variable sea el proceso. Si un proceso es nada más ponerle un sello a una hoja, tal vez siempre dura haciendo eso exactamente 2 segundos. Pero si un proceso es ir a buscar al gerente y, no sé, y pedirle una aprobación, tal vez a veces duro haciendo eso 5 minutos y a veces me toma 45 en lo que encuentro al gerente y sale de la reunión y viene y me firma la aprobación. Entonces, dependiendo de qué tan parecido sea siempre una actividad o qué tan diferente sea la actividad una vez de la siguiente, tengo que tomar los tiempos más o menos veces. Si la actividad siempre es igual, con poquitos tiempos alcanza, porque todos son iguales. Si la actividad varía mucho, tengo que tomar ese tiempo muchas veces, o sea, ver al operario hacerlo muchas veces y cronometrarlo para saber cuál es el tiempo promedio que tardamos en realizar esa actividad. Cuando ya yo tengo los tiempos de cada actividad y yo estoy segura de que vi cada actividad suficientes veces para tener una buena idea de todas las variaciones que pueden haber, entonces paso a hacer el análisis de cada actividad para definir si esa actividad y si el tiempo que invertí en hacerla está generándole valor al cliente interno o al cliente externo. Luego, cuando ya yo definí cuáles actividades agregan valor y cuáles no, empezamos a hacer lo que sería ya la mejora del proceso. Empezamos a modificar las actividades, a eliminar las actividades que no están agregando valor, etc. Y al final, lo que hacemos es volver a organizar el proceso con las actividades que se mantienen y con las actividades modificadas. Entonces, ustedes vieron el videillo de ¿cierto? El muñequillo está ahí, la máquina está trabajando, se le acaba el laminado plástico y el chavalo está en otras, entonces deja que la máquina se desenebre completa y que ya no tenga bolsas del todo, digamos. Cuando él se da cuenta que ya no hay laminado y que no hay bolsas saliendo de la máquina, pone el paro de seguridad y va a la bodega de materiales a poner el pedido. Bueno, ustedes, creo que hay alguno trabajando en producción o alguien ha trabajado en producción o no. Si en Yo, algún profe, momento, sí, trabajo en producción. Profe, yo trabajé, profe. ok. Entonces, los que han trabajado en producción posiblemente saben si han estado cerca de los almacenes o por ahí, que de un almacén no sale nada si no es con un papel o una boleta o algo. Uno no puede ir al Requerimiento, almacén. profe. Se llaman requerimientos, exactamente. Requerimiento. Entonces, nada sale, usted no puede ir a un almacén si está en producción, para los que no saben, usted no puede ir al almacén y decirle, hey, tráigame un laminado y así nada más. Uno tiene que ir a decir cuál es el código que necesita, a qué máquina la van a llevar. A veces incluso el requerimiento tiene que ir aprobado por la jefatura de producción, porque todo lo que sale del almacén está impactando el inventario de la empresa. Entonces, el chavalo de la máquina nuestra, ¿sí? Profe, incluso hasta, bueno, hay políticas, depende de lotes, ¿verdad? Que ocupan que cierto producto lleve un lote específico de producción, ¿verdad? Entonces, Incluso
Porque a veces eso depende de si producción sabe que va consumiendo cierto lote, entonces tiene que venir del mismo por un tema, por ejemplo, vamos a ver, si a mí me llega el azúcar, por inventarme algo, me llega en montón, entonces hay un lote de azúcar que no sé, es 1 tonelada de azúcar. Y yo estoy haciendo con ese azúcar galletas, entonces yo estoy poniendo en las galletas de hoy que estoy consumiendo el lote número 1 de azúcar. Si en 3 meses alguien se me envenena con mi galleta, yo tengo que poder saber de dónde salió la harina, de dónde salió el azúcar, toda la historia. Entonces yo puedo ir a revisar mis registros y demostrar que el azúcar era la del lote 1 y que esa estaba en las galletas. Si yo no puedo jalar los 1000 kilos de azúcar de un solo al área de producción, yo los tengo que ir consumiendo a poquitos. Entonces cada vez que yo voy y pido azúcar, les digo, necesito azúcar y tiene que ser del lote 1, por ejemplo. Profe, Hasta que se y en producción, digamos, no es que usted se le termina algo y va y se lo dan de una vez, ¿verdad? no. Generalmente los departamentos tienen horas de entrega, entonces si usted no pidió algo porque no se dio cuenta, tiene que esperar también su rato, ¿verdad? A la siguiente hora de entrega, que es justo lo que estamos viendo ahorita en pantalla, y el operario fue al almacén a pedir eso. Y el operario viene, regresa y tiene que esperar a que le traigan el laminado. Entonces, hay una espera en este proceso, que es ese, esperar a que, desde que yo lo pedí, hasta que almacén viene y finalmente me lo entrega. En algún momento la gente de almacén va a venir, me va a entregar mi producto, y entonces el operario puede otra vez enhebrar la máquina, puede otra vez arrancarla, revisar que las bolsitas empiecen a salir y ya empezar a sacar la producción correcta. Entonces, ¿cómo le hacemos el análisis de valor completo a esta máquina? Lo primero que hay que hacer es ir listando cada actividad. A la actividad le inventamos un nombre. Entonces, si ustedes tienen esta presentación por ahí, ustedes pueden ir rellenando cada una de las actividades. Y luego tienen que decidir si una actividad es necesaria para obtener el producto final, sí o no. En el caso de nuestro proceso, si esa actividad se tiene que hacer sí o no para sacar bolsitas de la máquina. Y luego analizar si la actividad le añade valor al cliente interno o le añade valor al cliente externo, sí o no. Entonces, esto es lo que van a hacer ustedes ahorita. Yo creo que en la tabla así cortita como está no les van a caber toda la lista de actividades, pero la pueden copiar. Vamos a ver, esta tablilla así como está, ustedes pueden copiarla de aquí, del PowerPoint, y se la pueden llevar a una hoja de Excel y la pegan ahí en una hoja de Excel. Entonces ya es más fácil de trabajarla. Si les queda así horrible como el mío, nada más la van ajustando y ya de aquí para abajo pueden ir listándolas todas. Vayan listando todas las actividades y vayan definiendo si es necesario para obtener el producto final, sí o no, y se añade valor, sí o no. Traten de guiarse con el video porque creo que en el video yo fui como dándole un nombre específico a cada actividad. Igual si no lo ponen, igual no importa. Las actividades al final las vamos a llamar diferente, pero significan lo mismo. Profe, ¿a cuál video, a cuál otro video se refiere? Me estoy refiriendo a un video chiquitito que está aquí, que es de la misma animación que está ahí. El de 40 Ujú. segundos. Yo creo que es este, son como 40 segundos, ¿verdad? Ajá, ese A sí. ese. Entonces, ok. con ese se van a ir guiando y van a llenar todas las actividades y van a decidir si le agregan valor al producto final, sí o no, y si le agregan valor al cliente interno, sí o no. Hay actividades que puede ser que no tengan un valor para el cliente final, pero que para el cliente interno sean importantes. Para poner un ejemplo obvio, hay que pedir el laminado. Al cliente no le importa si yo lo mandé a pedir o no, pero obviamente si yo no traigo el laminado no puedo producir. Entonces al cliente no le va a agregar valor, pero al operario en la máquina sí le agrega valor solicitar el laminado. Entonces, ese es un ejemplo para que lo tengan ahí en mente, de que estas dos columnas no siempre tienen que pegar. Ustedes van a hacer la clasificación entonces de estas actividades y ahorita las vamos a revisar. Esta llamada ya casi termina, entonces voy a cortarla aquí. Tengo las 7:31 aquí en pantalla. Digamos 15 minutos, 7:45. Yo creo que han visto el video de 40 segundos varias veces y han ido sacando todas las actividades, ¿ok? Entonces 7:45 nos juntamos de nuevo para que podamos tener las listas y revisarlas. Perfecto, profe, gracias. Ok, mientras voy a ir editando este para subirlo a YouTube y que ya lo tengan ahí a mano.